Hola, hola, ¿qué tal familia? De nuevo aquí con ustedes. Vamos a presentarles un video que les va a encantar, en donde vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con Ucrania y Rusia en cuanto al oro y al Bitcoin. Vamos a identificarlo de una manera mucho más gráfica en la parte de análisis técnico para que se den cuenta del por qué debemos estar muy pendientes para nuestras inversiones. No se lo pierdan. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Y bueno, familia, como les venía diciendo, vamos a hablar de una forma mucho más analítica en cuanto a lo que está ocurriendo con el Bitcoin, cuando sube, cuando baja, con relación al oro. ¿Qué está pasando con Rusia? ¿Qué está pasando con Ucrania? Esas peleas entre ellos, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, quién es el malo, quién es el bueno. Bueno, todo este tipo de cosas se lo vamos a dejar a ellos. Lo que a nosotros nos interesa es cómo nosotros vamos a identificar oportunidades de generar ganancias por medio del trading, por medio de nuestras inversiones en cuanto a estos problemas entre potencias mundiales como es Rusia, ¿ok? Entonces, cuando ocurre este tipo de cosas, nosotros muchas veces vemos que algunos activos empiezan a salir volando por los cielos sus precios y otros empiezan a caer en picada. Entonces, ¿cómo podemos identificar este tipo de cosas? ¿Qué podemos entenderlo más a fondo? ¿Qué podemos empezar a como a verlo más allá, es decir, como a nosotros aprovechar esas oportunidades antes de que ocurran? ¿Cómo podemos ver ese tipo de cosas? Y lo más sencillo es mirar esos activos de valor en donde los pueden utilizar como refugio. Cuando ocurren este tipo de cosas, como puede ser una guerra o como puede ser algo así, un evento muy importante a nivel mundial que puede afectar alguna moneda, como puede ser el dólar, el euro, cualquier tipo de moneda, esos activos se convierten en activos de refugio, como puede ser el oro, ese metal precioso, como también pueden ser otros metales preciosos también, pero en este caso el oro ha tenido muy buenos repunteos, ha subido muy bonito con relación a otros activos que han bajado o se han mantenido lateral. ¿Qué es lo que ocurre? Que los inversionistas, cuando ven este tipo de cosas, lo que hacen es que cogen sus inversiones, se salen de esas inversiones y se refugian en activos como es el oro, esos metales preciosos que siempre han estado pues en su vida durante todos estos años y puede que en todos estos años no haya tenido repunteos tan fuertes, pero se han refugiado de esta manera, ¿ok? Porque tienen el objeto como tal. Nosotros hablábamos anteriormente en otros videos que tengo ahí subidos en YouTube que el Bitcoin también sirvió como activo refugio, pero en estos casos la gente prefirió, por decirlo así, el oro, en donde tuvo un repunteo bastante bueno, y el Bitcoin se fue para abajo, al igual que las altcoins. Eso se debe, a mi manera de pensar, de que falta mucha parte de concientización, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de concientización, quiere decir que faltan muchas personas a nivel mundial, hablo de que se enteren del poder que tienen las criptomonedas, de toda la parte favorable que tenemos con relación a lo que es el Bitcoin, a lo que es Ethereum, Litecoin, todos esos proyectos que tenemos, las personas todavía no se han concientizado de la mejor manera. Y eso hace que también Bitcoin, a raíz de lo que es la guerra, también empiece a empezar a caer. Pero eso no quiere decir que nos vamos a ir para abajo, que las criptomonedas van a desaparecer. No, eso no va a ocurrir. Eso es algo normal que pase en los mercados, que tengan correcciones bastante fuertes, bastante pronunciadas, pero nosotros aprendemos a trabajar los mercados de manera cuando vamos de para arriba como vamos de para abajo. ¿Ok? No nos vamos a centrar solamente cuando va de para arriba, sino también cuando vamos cayendo. Entonces, los long y los shorts nos van a permitir a nosotros generar ganancias constantemente en el mercado cripto, en el mercado del oro, en el mercado, cualquier mercado, debemos generar, así esté cayendo el mercado o subiendo como loco. Listo, entonces voy a compartirles pantallas en estos momentos. Aquí tengo la gráfica de Bitcoin en donde hemos tenido una gran caída. Esta es una gráfica de 4 horas. Recuerden que vamos a hablar mucho más en cuanto a lo que es la parte de análisis técnico, ¿ok? No nos vamos a meter con relación a lo que está ocurriendo con Ucrania, lo que está ocurriendo con Rusia, que China, que no, nada de eso. Nos vamos a meter en la parte técnica en cuanto a lo que es el gráfico, cuanto es los movimientos de las velas, todo esto con relación a lo que está pasando, ¿ok? Aquí llevamos ya muchos días en donde el Bitcoin viene cayendo bastante fuerte. Aquí lo podemos ver.
Esta es una caída bastante fuerte, en donde si la medimos desde ya hace varios días, cuando estuvo en los $67,000, tenemos un promedio de un 50% de caída. Es un porcentaje bastante fuerte para las personas que no analizaron el mercado y terminaron ingresando en esta zona de acá arriba. Eso es lo que ocurre cuando nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando con Bitcoin, que estamos en máximos, que no es momento de comprar. Muchas personas compraron en esta zona y ahí ellos pensaron que esto se iba a los 100,000, a los $200,000 y nos íbamos a volver millonarios. Esas cosas ocurren normalmente. ¿Qué es lo que yo siempre les recalco? Revisen el gráfico primero, aprendan a analizarlo, aprendan a mirarlo en temporalidades mayores. Si ustedes se fijan aquí en esta parte, en la izquierda, donde tenemos el precio de $63,000, son unas zonas de máximos en donde ya el precio había llegado y había marcado zonas de resistencia. Es decir, toda esta zona no es una zona de compra, es una zona de tomar ganancias. Ya si tenemos algún movimiento fuerte al alza, es decir, aquí donde tuvimos este movimiento, aquí esperaríamos alguna confirmación para continuar nuestra subida. Y ahí serían nuestras zonas de compra, de recompra. Es decir, ya habríamos tomado ganancias anteriormente. Eso es lo que le recalco a mis estudiantes constantemente. Ubíquense primero, no tomen decisiones a la ligera, porque fíjense que muchos quedaron acá atrapados y aquí en estas caídas ya tuvieron una pérdida por lo menos de un 40-50%. Ahí es donde sueltan posiciones por miedo, por no haber tenido algún plan, alguna estrategia y se fueron en contra. ¿Ok? Ahí fácilmente nosotros cuando estuvimos en esta zona teníamos una línea de tendencia que fue rota con mucha fuerza, confirmó y siguió para abajo. Es decir, esta zona, cuando cae, aquí tuvimos que haber tomado pérdidas y en dado caso compramos mal allá arriba en Bitcoin, aquí podríamos ya estar pensando en un short. Y fíjense la configuración del short. Muy bien formada, rompiendo una línea de tendencia. Podríamos estar marcando una entrada en un short en donde estaríamos generando ganancias y recuperando la pérdida que tuvimos en la parte de arriba, comprando el long donde no debíamos comprar. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo por medio del gráfico podemos encontrar muchas oportunidades que sí, que en algunos casos tenemos que tomar pérdidas, pero por medio de otro análisis ya recuperamos esa pérdida y nos vamos en ganancias. ¿Ok? Bueno, después de todo eso, ¿qué podemos ver? Que la tendencia empezó a ser bajista. Empezó una tendencia, cuando iba alcista, ya empezó a tener una tendencia bajista y siguió rompiendo soportes bastante fuertes. Aquí venía otra zona de soporte bastante pronunciada, que también fue rota. Es decir, seguimos en una tendencia bastante bajista, para que lo tengan en cuenta. Y seguimos. Así, hasta que tenemos esta línea que les estoy marcando aquí blanca. Ahí teníamos una línea de tendencia que fue rota con bastante fuerza. Y el precio sube aquí, confirmó y subió otro poco, pero todavía no hemos tenido la fuerza que queríamos y volvió a bajar, rompió esa línea de tendencia de nuevo y siguió cayendo. Entonces, ojo con eso, ojo que el gráfico está mostrando muchas cosas. Ahorita nos mostró una cuña, espérame que esto se subió un poquito, nos está mostrando una cuña en la cual no es la mejor formada, pero sí tiene una cuña ahí marcadita, donde el precio estaba acá, resistencia, soporte, y ¡pum!, lo acabo de romper. En estos momentos se está confirmando y podemos estar teniendo alguna subida, no a precios máximos, sino estamos en una especie de corrección de esa caída, de este movimiento a la baja, en donde podemos estar determinando que el precio puede estar teniendo algún movimiento al alza. Vamos a medir más o menos llegando a sus zonas de 45,000 nuevamente. Puede ser, o puede llegar a esta zona de resistencia que anteriormente era un soporte, esta que tenemos acá. Ok, esta que tenemos ahí demarcada, puede que el precio llegue a esa zona, suba, rebote y luego continúe su caída a buscar precios más bajos. Recuerden que estamos en una temporada donde tenemos que tener muchísimo cuidado si nos vamos a ir en long, si nos vamos a ir en short. Tenemos que estar muy pendientes porque el mercado está pero muy volátil. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos estos gráficos de esta manera, ya podemos tener oportunidades de ganancia tanto en short como en long.
pero recuerden, siempre debemos ir con la tendencia. Ahorita porque se nos está presentando un rompimiento de una línea de tendencia bastante fuerte y está con velas bastante pesadas, con movimientos al alza. Eso me permite a mí poder entrar en un long y sacarle provecho a estas subidas, que tienen un promedio de, en estos momentos, como de un 10 o un 12%, de los cuales se pueden aprovechar. Pero recuerden que la tendencia primaria en estos momentos viene siendo bajista. Tengan mucho cuidado con eso para que ustedes estén pendientes de estar tomando ganancias o estar persiguiendo los precios, ¿ok? Ahora vamos a tener una breve o pequeñita comparación con lo que es el oro. En estos momentos, Bitcoin, fíjense, esta caída, estos movimientos a la baja, y luego, pues desde el día de ayer comenzó a subir Bitcoin, pero ahora vamos a compararlo con el oro. Fíjense, tenía un movimiento totalmente contrario a lo que es Bitcoin. El oro venía subiendo pero muy bien, haciendo nuevos máximos y luego, ¡boom!, cayó. Es decir, con relación a lo que es el Bitcoin. El oro viene subiendo, el Bitcoin venía cayendo. Oro comenzó a corregir hacia abajo con velas bastante fuertes. Fíjense, estas velas bastante pesadas, eso me está indicando que vamos a tener alguna caída o vamos a buscar alguna media móvil más abajo y vamos a encontrar nuevos soportes y Bitcoin va a poder comenzar a subir, a recuperarse un poco y a estarnos dando ganancias. Entonces, fíjense las maneras de nosotros poder identificar oportunidades en el mercado. En estos momentos, Bitcoin y el oro van en sentido contrario para que lo tengan presente. Si ustedes están con inversiones en donde ustedes puedan pasar sus inversiones del oro al Bitcoin, pueden aprovechar este tipo de cosas de la mejor manera, ¿ok? Nunca despeguen los ojos del gráfico, se los digo de otra manera, pongan alertas, ¿ok? Si no pueden estar pendientes, pongan alertas desde su celular, desde el computador, desde TradingView, hay muchas maneras de ponerlas con el fin de que ustedes puedan aprovechar todo este tipo de oportunidades. Entonces, fíjense, Bitcoin subiendo, el oro cayendo. Estas son cosas que ocurren en los mercados normalmente, pero debemos aprender a aprovecharlas. Ok, recuerden, Bitcoin sigue en una tendencia bajista, tengan mucho cuidado porque podemos estar teniendo movimientos más a la baja y hay que tener esa precaución. Y con relación al oro, acuérdense, es un activo refugio en el cual todas las personas o la cultura de las personas está mucho más referenciada a lo que es resguardar su dinero en un activo como es el oro, o los metales preciosos, o el petróleo, o todo ese tipo de cosas, porque Bitcoin y las criptomonedas todavía no tienen la concientización que se requiere para poder tener esos movimientos al alza como lo ha tenido el oro, cuando el mercado, todos los mercados están cayendo en picada libre, ¿ok? En caída libre. Entonces tengan eso presente, la guerra de Rusia, Ucrania y todo este tipo de cosas con la OTAN y toda esa parte nos puede estar generando ganancias siempre y cuando nosotros veamos un contexto y veamos el sentimiento del mercado. Sentimiento de mercado alcista, sentimiento de mercado bajista, dependiendo de cómo nosotros miremos las cosas, podemos aprovechar muchas oportunidades. Recuerden que muchas personas están generando muchísimo dinero por medio de estos problemas que están ocurriendo. Donde hay miedo, hay ganancias, ¿ok? Donde muchas personas están perdiendo, muchas personas están ganando. Entonces, aprendamos a revisar el mercado. Por eso yo les enseño en el programa de formación a cómo identificar todo este tipo de oportunidades y tener una estrategia, un plan para todo este tipo de cosas y generar ganancias todos los días, constantemente, para que podamos crecer nuestros capitales de la forma correcta sin tener que tener capitales exorbitantes, sino que vamos a convertir capitales muy pequeños en capitales muy, pero muy grandes, ¿ok? Todo es escalonado, todo a su debido tiempo. Voy a pasar acá una noticia que vi en Cripto Noticias, en donde ya se está hablando mucho de Bitcoin, de Rusia, Ucrania, qué está ocurriendo. Entonces, fíjate lo que yo les venía diciendo anteriormente. Bitcoin no será refugio de valor en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ok, esas son cosas que nosotros ya venimos explicando anteriormente, pero para mí es la concientización del Bitcoin. Ok, concientización de Bitcoin va a tardar algunos años para que las personas empiecen a adoptar mucho más el tema en cuanto a este activo como tan volátil como es el Bitcoin o las criptomonedas como tal. ¿Ok? Para que lo tengan eso siempre presente. ¿Listo? Entonces, familia, por el día de hoy es un breve abrebocas porque de este tema de Rusia y Ucrania es muy, pero muy grande y todos los mercados se van a mover muy fuerte, ¿ok? Tengan eso muy presente, el mercado va a estar muy volátil, aprovechen esas oportunidades,
vamos a identificar oportunidades a periodos medianos, largos y cortos, sí, porque de eso se trata. Ahorita es donde más volátil está el mercado y podemos sacar muchas ganancias. Aprovechen eso. Aprovechen esas oportunidades porque muchas veces las dejamos pasar y después nos estamos arrepintiendo. Así que vamos a capacitarnos, vamos a aprender y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con este tipo de videos y no se olviden de suscribirse a mi canal que voy a empezar a subir mucho más videos que les va a interesar acerca de todo este tipo de cosas. Recuerden, aparezco como Quique Villarreal y ahí se pueden suscribir y hay muchos videos en donde pueden aprender. Hay un curso gratuito de lista de reproducción, pueden ponerlo, ahí pueden ver mucho material que les va a ayudar a ustedes a identificar muchas oportunidades, ¿ok? Recuerden, el trading es de estudiar, de practicar y así pueden ustedes aprender a generar ganancias con ustedes mismos sin necesidad de un tercero, ¿ok? Entonces, familia, me despido por el día de hoy. Estén muy pendientes a los siguientes videos y vamos a estar mucho más activos acá de nuevo porque estoy retomando el canal, estoy retomando todo lo que es en cuanto al trading, porque tuve problemas, algunos problemas personales y una calamidad, pero bueno, eso ya debo pasar esta página y seguir adelante y seguir con ustedes porque de eso se trata. Ayudarnos entre todos, vamos a salir adelante y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, se cuidan.